Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el duelo y sus distintas etapas o fases. El duelo es un proceso terapéutico que se produce cuando vivimos una pérdida. Esa pérdida puede ser una ausencia, un abandono, una muerte, un cambio brusco y tiene la función de adaptarnos a la nueva situación emocional que tenemos. Cuando realizamos terapia, se potencia, se fomentan los cambios, ya que cuando llegamos normalmente hemos estado realizando un patrón que nos ha llevado a tener cierto malestar emocional. Y casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, el terapeuta, el psicólogo, va a potenciar que se realicen distintos cambios, que se utilicen distintos caminos que nos llevarían a ese bienestar emocional. Pero como llevamos tanto tiempo acostumbrados a actuar de la misma manera, cuando el psicólogo propone este tipo de cambios, es posible que se experimente también un proceso de duelo. Por eso a veces los psicólogos parecemos artistas en el sentido de que poco a poco, vamos consiguiendo que ese cambio se vaya produciendo sin que haya un duelo tan brusco y que se vaya interiorizando esa clase de cambios de la manera más adecuada posible. Por eso cuando realizamos un cambio grande, también se producen esas distintas fases del duelo. Tenemos 5 y son fases que propuso la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en el año 69. La primera etapa sería la negación. De primeras, cuando nos proponen algo que no encaja en nuestros esquemas mentales o cuando vivimos algo a lo que no estábamos acostumbrados o se produce un cambio realmente brusco, pues se produce esa primera etapa de negación. No queremos aceptar que eso es así y estamos con una lucha. Tenemos una actitud de lucha en contra de lo que ha ocurrido. Esto también sucede en las situaciones en las que ocurre algo que no encajaba con lo que nosotros deseábamos. También buscamos ahí un proceso de aceptación, pero pasamos por esta primera etapa de la negación en un primer momento. Posteriormente pasaríamos a la etapa de la ira. Se produce ira porque en el momento en el que ya dejamos la negación a un lado, se genera en nosotros una gran frustración porque no comprendemos por qué se ha producido esa situación o por qué a nosotros. A veces también surgen emociones, sentimientos de culpa y sobre todo un cúmulo de emociones relacionados con la frustración, con el sentido de que yo tenía un objetivo y lo que ha ocurrido ha sido otra cosa que me desvía de mi objetivo. La siguiente etapa sería ya la negociación. Aquí ya empezamos a entender un poquito más qué es lo que ha ocurrido y empezamos incluso a hacer planes y acuerdos para comprender la situación un poquito mejor. Y esto nos va a llevar a la siguiente etapa, que sería ya la depresión. Aquí la emoción dominante es la tristeza. La tristeza nos inunda porque ya estamos viviendo la pérdida en sí misma. Ya sabemos que no hay otro camino y nos llenamos de esa tristeza, lo cual nos va a llevar ya a la parte final, que es la aceptación. Consigo aceptar esa situación tal y como es, sin querer cambiarla, sin querer modificarla, y acabo incluso normalizando esa posible sensación de tristeza y acabo comprendiendo la situación, comprendiendo que las cosas son así y que no las puedo cambiar. Estas serían las distintas etapas o fases del duelo o del cambio. Siempre que hay un cambio, se produce una situación de duelo.
la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando es un cambio grande. También algo importante a tener en cuenta aquí es que muchas veces los duelos se producen incluso ante situaciones positivas, como puede ser, por ejemplo, un avance a nivel terapéutico en la terapia, o cuando se produce una novedad exitosa en la vida, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, o una mudanza a una casa mejor, o el cambio a un trabajo mejor. Este proceso se da en esas situaciones para ayudarnos a adaptarnos de la mejor manera posible a esa nueva situación. Nos ayuda a adaptarnos sobre todo a nivel emocional. Espero que os haya gustado y que podáis ser conscientes de ello cuando os enfrentéis a alguna situación similar. Si queréis más información, sabéis que podéis ir a mi página web, greciadejesus.com, mi Instagram, @psicólogagrecia. También tengo canal de YouTube, Grecia de Jesús. Os animo a suscribiros y, por supuesto, a dejar vuestros comentarios y likes si os ha gustado. Muchísimas gracias.